Durante la guerra, pues prácticamente se hizo una enseñanza de guerra, tanto en bando nacional como en el bando rojo. Prácticamente las academias se fueron diluyendo, se hicieron academias o escuelas en los dos bandos de ocasión, y al final, en 1939, pues se vuelven a construir las nuevas academias, las nuevas escuelas, con la originalidad y con la presentación de la nueva arma de aviación, lo que será el Ejército de Aviación, el Ejército del Aire. Bien, a partir de ese momento, pues empieza, tanto en tierra, hay que recordar que no existía el Ministerio de Defensa, sino que existían los tres ministerios, tierra, mar y aire, y cada jefe o cada ministro de cada ministerio militar, pues era responsable de su enseñanza. Prácticamente hasta 1992 las enseñanzas fueron prácticamente, pues independientes, pero siguiendo todas una misma línea. Por eso hemos considerado que solo la exposición respecto a lo que fue la enseñanza militar en el Ejército de Tierra, pues era prácticamente suficiente para conocer cuáles son las líneas maestras de la enseñanza militar a partir de 1939. Y nadie mejor para explicar esto que el general Laguna. Ingresó en el año 1952, en la promoción 11, perdón, que es el año 1952, que es general de brigada de infantería, que ha tenido destinos, pues aparte de los de la enseñanza, que ya me encargaré de resaltar, pues en el regimiento Pavía 19, cuando salió teniente en Ibni, precisamente, cuando intervino el regimiento en Ibni, y después estuvo en la Academia General Militar, la Academia General Básica de Suboficiales, como jefe de plana mayor y después como jefe de estudios. Después estuvo de asesor militar del presidente de la República de Guinea, que entonces era Macías, ¿no? Me imagino, ¿o no? Yo ya fui Ya fuiste con Teodoro. Con Teodoro, que era de nuestra promoción, precisamente, de la Academia General Militar. Y posteriormente estuvo destinado a la Dirección General de Enseñanza y fue subdirector de enseñanza del Ejército. Por tanto, digo yo que en enseñanza ha estado muchos años, fue profesor nuestro en la Academia General Militar. Después ha estado, ya hemos dicho, de plan de estudio, jefe de estudios y jefe de la plana mayor de la básica de suboficiales. Ha estado en dirección de enseñanza, subdirector de enseñanza, y nadie mejor que él pues para hablar precisamente de la enseñanza hasta 1992. La elección del año 1992 es porque ha supuesto un hito para la enseñanza militar, puesto que ha sido la primera vez que el Ministerio de Defensa ha ejercido como director de enseñanza de los tres ejércitos. Bien, el general Laguna ha escrito artículos pues, en la revista Ejército, revista Aeronáutica, Armas y Cuerpos, etcétera, etcétera. Pertenece también a la Asociación Española de Militares y Escritores y también a la tertulia de pensamiento militar. Y nada más, le dejo la palabra a don Paco para que nos ilustre sobre la enseñanza a partir de 1939. Como ya ha dicho ahora el general Armada, del 36 al 39 es una época, es una especie de paréntesis. Es un paréntesis en que, sobre todo en el Ejército de la República, se crean las escuelas populares de guerra, etcétera, y entonces lo que se hace es una enseñanza militar para conseguir lograr en el mínimo tiempo mandos de las unidades. Esto es por los dos bandos, lo cual es una cosa totalmente lógica, y entonces se produce un lapsus en que se cierran prácticamente todas las academias. La academia en el Ejército de Tierra, el eje de la enseñanza ha sido la Academia General Militar. Esto hay que recordarlo. Es el eje que había tenido una primera época, a finales del siglo XIX y primeros del XX, una segunda en el XX al principio, y en el año 31 se cierra la Academia General Militar y se vuelve a las academias de las distintas armas. Luego, el periodo de la guerra coincide con un vacío incluso también de la Academia General Militar. Luego hay que empezar en el año 39, cuando termina la guerra y empieza el periodo que vamos a estudiar, pues hay que empezar con la reconstrucción de la Academia General Militar. No reconstrucción física,
porque se aprovecha el mismo edificio, las mismas instalaciones que en su tiempo tuvo Franco, pero sí la estructura de la enseñanza militar. Luego esto va a ser un poco el principio. El decreto por el cual se reanuda la Academia General Militar es muy significativo porque habla de cuáles son los objetivos de la Academia. Y esos objetivos de la Academia, que son los objetivos de la enseñanza, yo me voy a permitir leerlo muy rápidamente en el preámbulo, porque es muy significativo, ya que ha sido uno de los elementos que luego más se ha criticado con respecto a lo que es la enseñanza militar. Veremos por qué. Cuando pone la tercera época, la Jefatura del Estado, un decreto, tendrá por finalidad, la creación de la Academia General Militar, tendrá por finalidad educar, instruir y preparar moralmente a los futuros oficiales del Ejército para inculcarles las virtudes militares que exige el cumplimiento del deber, etcétera, la base principal de una colaboración, y a la vez le proporcione los conocimientos generales precisos para la profesión militar. Luego ya aquí se centra en ese objetivo, porque es un artículo muy corto, que no he leído para no alargarnos, en el cual se centra que lo que se trata es de dar una educación, una formación moral y ética a los mandos militares y una capacitación profesional. Entonces, para ver el proceso por el cual, qué va a seguir la enseñanza militar desde ese año del 39, 40 es cuando firma el decreto, del año 40, hasta ahora, en este momento, pues utilizando una figura retórica, lo que son las pasarelas de montaña, esas pasarelas de montaña que uno seguía con los brazos, con unos cables por arriba y unos cables por abajo, pues los cables por arriba en la enseñanza han sido el paralelismo con la evolución de la enseñanza universitaria, de la enseñanza civil. Y esto es muy importante recordarlo. Cada vez que ha ido cambiando, matizándose la enseñanza civil, se ha ido matizando los objetivos y las pautas de la enseñanza militar. Pero luego, los otros cables, los otros por donde se pisaba, eran las misiones que tenían las Fuerzas Armadas, la profesionalidad militar y el mantenimiento y la continuidad, no de las tradiciones, sino del ser, de la esencia, de las peculiaridades de la profesión militar. Entonces, en el paralelismo de ir manteniendo ese ser militar y ese acomodarse a las pautas y a la nueva sociedad, ha ido evolucionando la enseñanza militar. Y hay tres, en este largo periodo, desde el 40 al 92, pues yo creo que se pueden marcar tres momentos. Uno es, desde el año 40, que habrá una peculiaridad que ahora citaré, que era un poco unos 3 a 4 años en que se formó a la vez los nuevos militares y se actualizó las competencias de los militares que lo habían sido en la guerra civil, y había que darles una formación básica más amplia para poder incorporarlos a la carrera militar. Pero en fin, una primera, desde el año 40 hasta lo que fue el año 73, 74, porque en esos hay un cambio sustancial con el sistema de ingreso y el peculiar sistema de selección de los militares, de esos años 73, 74 hasta finales de la década de los 74 hasta los 80, en el año 84 hay también un cambio importante ligado a la modificación de la estructura política del Estado, y luego ya del 94 hasta el 92. Ahí hay tres fases que, aun manteniéndose la acomodación a la enseñanza general, a la enseñanza superior, y manteniendo todas las necesidades puramente profesionales y puramente de los ejércitos, pues vamos a ver los cambios. Bueno, pues los cambios son son relativamente paulatinos, no hay un cambio brusco en toda esa época. Al principio, la organización de la enseñanza, lo más importante ahora, en este momento, todas las alusiones a la enseñanza, supongo que saldrá después, es que hay que tener una visión global o integral de la enseñanza. La enseñanza militar del ejército no era solo la Academia General Militar, eso era
la primera fase, la de la formación. Pero luego había otras dos fases que desde el principio estaban incorporadas y que en siglos anteriores no existían, que era la especialización y capacitación, que era la segunda fase, y los altos estudios militares, que era la tercera fase. Entonces, siempre que se ha ido corrigiendo una de esas fases, sin tener en cuenta la globalidad, se han creado unas grandes distorsiones y unos problemas que luego han salido y que quizá no sea el momento aquí de comentar porque son algunos de ellos complejos. Pero lo importante es verlo globalmente. Hay tres, por lo tanto, fases. Una es, desde que un joven se incorpora a la academia y sale de teniente. Otra es su carrera de teniente y, por lo tanto, su necesidad de especializarse. En este sentido, el ejército y la armada también, pero el ejército, ya que estoy hablando, me voy a limitar al ejército de tierra, es pionero en España en lo que luego se ha enseñado, hay numerosos textos de la formación continuada, la enseñanza continuada. No ha sido posible en ningún oficial de salir de la academia llegar al final de su vida militar sin haber hecho algunos cursos. Unos de especialización necesaria para irse adaptando a las nuevas situaciones o a sus nuevos destinos, otros de capacitación para poder ascender y los altos estudios militares que daban un poco como la coronación, que es su intento de incluso que tuvieran la consideración de doctorado, etcétera, pero serían tres fases. Pues bien, en la primera parte de formación, que es un poco la que podríamos hablar, la parte de la Academia General Militar, hay que tener en cuenta que había dos partes también, dos sectores que no nos podemos olvidar por lo menos citarlos. Uno es que había oficiales de complemento, ya que estamos hablando de oficiales, y esos no eran la carrera militar, pero muchos de ellos estaban muchos años de alférez de DPS y luego oficiales de complemento, tenían una formación distinta. Y luego había los cuerpos, como puede ser el cuerpo de armamento y construcción, medicina, jurídico, etcétera, que también eran oficiales del ejército, pero que tenían una formación distinta. Vamos a prescindir de ellos, que eran citados, y sería muy interesante verlo todo el panorama, pero eso sería entonces un poco alargarnos y un galimatías. En lo que es enseñanza propiamente de la formación, de los que se llamaba la escala superior, o militares más profesionales, la escala superior, tenía, digamos, vamos a ver dónde se formaban. Se formaban en dos sitios muy distintos. Había un periodo de ingreso, que el ingreso ha tenido unas modificaciones importantes que se pueden citar ahora. Luego, 2 años de Academia General Militar, 2 años en las academias de las armas, que eran, pues las armas eran infantería, caballería, artillería, ingenieros, cuerpo de intendencia y el cuerpo de la Guardia Civil, que eran los que se formaban. Claro, a veces una de las críticas en algunos de los seminarios, en los años 70 y 80 hubo varios seminarios, unos civiles exclusivamente y otros civiles y militares sobre la enseñanza militar, y se criticaba que hubiera sido 4 años cuando ya las carreras de las universidades eran 5 años, pero eran 4 años con 10 meses íntegros, incluidos sábados, de clases, y salían bastantes más horas de clase que en los 5, e incluso algunos llegaban a las carreras de los 6 años. Pero la realidad es que se hizo así y solo se cambia ese modelo en el año 73. Por eso cito ese. En el proceso del año 73 se cambia y se da lugar a que la carrera militar van a ser 5 años. ¿5 años de qué fórmula? Manteniendo los mismos Academia General Militar, Academia de las Armas, pero el ingreso se prolongaba en un proceso de selección de 1 año. En ese año había un campamento selectivo y una serie de actividades de seleccionar a los alumnos a través de unas pruebas físicas, pero también unas pruebas de conocimientos matemáticos y de conocimiento de física, conocimiento de humanidades, conocimiento de idiomas. O sea, sí. Ese proceso de ingreso, de alargarse tanto tiempo, fue muy criticado porque el examen oposición que ha tenido siempre, la carrera militar tenía desde el año 39, el año 40,
tenía un examen oposición que durante 20 o 30 años ha tenido una proporción entre los 9 y 12 aspirantes por plaza, lo cual da lugar a una oposición extremadamente dura, pues entonces se creía que haciendo unos exámenes era la forma más objetiva de seleccionar a los mejores. Pero eso dejaba en el aire la duda, luego hablamos un momento de la endogamia, de que eran los hijos de militares los que ingresaban, luego dejaba la duda de la suerte, de coincidir con unas preguntas o unos exámenes orales que te coincidieran, y que no se seleccionaba a los mejores en cuanto a su vocación militar. La palabra vocación militar ha sido muy controvertida, y incluso en la reforma que se quiso hacer de la enseñanza militar en los años 90, se quiso poner que la academia tenía que desarrollar y potenciar la vocación militar y depurarla, y entonces se quitó incluso esas palabras porque no se compaginaban bien con lo que se hablaba en la universidad, en el mundo de la enseñanza civil. Pero en fin, volviendo a esto, la realidad es que en ese campamento, que fue un campamento de selección, había todo un grupo de psicólogos militares que estaban en el campamento donde iban los alumnos, y se les iba seleccionando, aproximadamente se ponía un 25 más por plaza al terminar, para evitar que quedasen vacantes las plazas anunciadas. Había una prueba de ingreso, un año de ello, y luego. Cuando en el año 78, después de ver varios años las pruebas, que había demasiadas críticas a que era mucho tiempo, que además el que luego no quedaba seleccionado no se sabía en qué situación quedaba, aunque hubo una legislación militar que eso le contaba como tiempo de servicio militar, y por lo tanto prácticamente hacía su servicio militar, pues entonces se fue depurando y se hizo un campamento mucho más corto, y se prolongó, en definitiva, se mantuvieron los 5 años. Los 5 años eran 2 años en Zaragoza, 2 años en las academias de las armas y del cuerpo de intendencia, y luego un año más, otra vez en Zaragoza, en lo que se completaba con una serie de materias que eran comunes a las 3 armas, que eran más no solo de humanidades, de derecho internacional, sino también del liderazgo, de psicología, e incluso en algunos de especialidades que luego le permitiría ir a unas unidades que sin ellas no las podría hacer, tipo por montaña o tipo paracaidistas o tipo más especialidades. Bien. En la formación de aquí hay que advertir que, claro, esos 2 años de las academias de Zaragoza y de las armas tenían una gran diferencia según a qué arma se fuera, de tal manera que mientras la formación en las academias de infantería y de caballería estaban mucho más orientadas a lo que podríamos llamar los conceptos tácticos, el concepto de mando, el funcionamiento del material que se necesitaba, pero para la táctica, las necesidades que tenían los oficiales de ingenieros y los oficiales de artillería eran muy grandes en cuestión de sus conocimientos de matemática, física, electrónica, etcétera. O sea, lo que digamos materias, la tecnología tenía un peso, tiene un peso mucho mayor, y entonces esto hizo que los planes de estudio fueran distintos. Pero en cualquier caso, en todas las academias se siguió un sistema de enseñanza en el cual las asignaturas, que eran muchas, la carrera militar tenía y ha seguido teniendo, pero yo me voy a circunscribir a ese tiempo, tenía muchas asignaturas, gran número de asignaturas, lo cual quiere decir que las asignaturas sean no solo muy cortas, sino que eran solo a lo fundamental, a aquello que necesitase luego el oficial para el ejercicio de su profesión. De tal manera que se estudiaba, yo he tenido la ocasión de ser profesor de matemáticas, luego hablaremos del profesor, en la Academia de Zaragoza, dando perspectivas, sombras y acotados.
naturalmente que no se salía de ahí un topógrafo, lo que salía es las 4 elementalidades para poder manejarse luego en la pura topografía operativa suya, pero se daban 4 conceptos. Esta fórmula de dar aquellas asignaturas de física, química, matemáticas, etcétera, de manera no superficial, porque se partía de un bachillerato completo, sino de manera básica para lo que luego podía necesitar ese oficial en su ejercicio, ha sido uno de las también de los elementos que ha dado lugar a bastante críticas sobre la enseñanza, sobre el nivel de la enseñanza militar en las academias. Pero luego ya hablaremos ahora del problema del profesorado, porque eso está muy ligado al problema del profesorado. Como digo, las asignaturas se dividían en 4 grupos. Se organizaban no en departamentos como están en las universidades, sino en grupos de asignaturas. Ese grupo de asignaturas luego se han ido asimilando ya en la fórmula posterior a los departamentos y demás. En realidad eran, voy a leer el de la Academia General Militar porque era un poco el básico, pero luego las otras con distintos niveles han sido lo mismo. Había un grupo de capacitación militar, que era táctica, logística, reclutamiento, etcétera, un grupo de preparación científico-técnica, que era todo lo que era armamento, elementos, instrumentos, vehículos, y donde también se estudiaba dentro de ahí la matemática y la electrónica en Zaragoza como base y como complemento. Luego, en grupo tercero, era la preparación humanística, donde estaba idiomas, geografía, historia, sociología, psicología, mando, y un cuarto grupo que era educación física y deportes. Educación física, deportes. Entonces, en todo esto, voy a citar 3 anécdotas nada más, muy rápidas, para recalcar la idea de que la enseñanza estaba muy orientada al objetivo final, porque hay una diferencia fundamental entre la enseñanza militar y la enseñanza universitaria, que es el objetivo final. Aunque ahora hay una corriente de esfuerzo de que la universidad se acerque a las necesidades de las empresas, no hay ningún título universitario que dé entrada directa a un trabajo profesional en una empresa. Se tiene que optar a un contrato o se tiene que hacer, en el caso del derecho, por ejemplo, una oposición, que es casi una nueva carrera, si uno quiere ser notario, si uno quiere ser juez o si quiere ser uno diplomático. Pero el problema de la carrera militar es que al terminar la carrera militar se pasa a ejercer la vida militar. Esto es tan importante destacarlo, que hay una anécdota que a veces no se recuerda, que es que hubo 3 promociones, que eran la 30, 31 y 32 de la Academia General Militar, que se recortaron el tiempo de su estancia en la academia. La última hasta 1 año, otros 6 meses y otros solo 2 meses, por las necesidades de la guerra en el Sáhara. No en Ifni, porque ya se había terminado lo de Ifni, sino del Sáhara. Y la posibilidad de una contienda de más envergadura de la que luego fue, afortunadamente. Entonces eso hizo, yo tengo aquí el documento de la orden del general de la academia, en el que, siguiendo esas pautas, se redujo. ¿Por qué? Porque era necesario tener unos tenientes y porque se preveía que las unidades que estaban ahí iban a necesitar unos tenientes. Luego se salía de la academia directamente para el ejercicio profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que la importancia era capacitarle para que al día siguiente de salir, con un periodo de adaptación humano lógico, que era el de los compañeros, el del ambiente o el de su mando directo, pero estuviera en condiciones de ejercer profesión. Algo así como si el de Derecho, al salir, pudiese ir a ser juez, vamos a ver, o notario en un sitio, y dice, bueno, pues usted me tiene que enseñar la carrera, no me puede enseñar tanto Derecho canónico porque yo voy a ser juez en otra materia. Este es uno de los problemas que ha tenido la enseñanza durante todo ese tiempo, agravado con el tema de que ha ido durante ese tiempo evolucionando la sociedad civil. Ha habido unos cambios en la enseñanza universitaria,
El bachillerato tuvo 7 años, luego pasó a 6 años. El primero hubo PREU, luego COU como tal, luego resulta que ahora son 6 años, que ya no son solo 6 años de bachillerato, etcétera, pero la universidad ha ido variando también, aparte de que ahora ya con el plan Bolonia se ha complicado o se ha variado notablemente. Pero incluso en esta época que no hubo esos cambios, sí hubo una modificación de las pautas y de los objetivos de la universidad y de la sociedad. En el año 70, hay que recordar, que es por tanto en mitad de ese periodo, es la ley de la enseñanza general del Estado, me parece que era ley de la enseñanza y financiación del Estado, la ley de Botella-Luchá, que sentó unos criterios, porque esos criterios abarcaban todas las universidades y había un artículo diciendo que la enseñanza militar se regiría en sus centros correspondientes, pero se daba por supuesto que era una enseñanza superior. Esto de que la enseñanza militar de oficiales fuese enseñanza superior no ha sido un invento de ahora, ni mucho menos. No es que me acoja a lo que ha dicho Blanco antes de que se repite todas estas cosas, sino lo que sí es verdad es que hay un decreto del año 64 y otro ya en una ley del 66 en la que se declara que la enseñanza de oficiales es para todos los efectos equivalente a la enseñanza superior universitaria. Luego haya habido una igualdad del valor social, diríamos, de la enseñanza, que permitía que con la carrera militar se optase, por lo tanto, a cualquier puesto que exigiese una enseñanza superior. No estuvo claro el paso de la carrera militar al doctorado en alguna otra de otra universidad, por el hecho de que uno era, digamos, licenciado superior militar, pero no a qué doctorado podía optar. Y aquí las Fuerzas Armadas se plantearon el mismo problema que se ha planteado hace unos años, reciente, pero relativamente reciente, por ejemplo, Bellas Artes. Bellas Artes, durante muchos años, no ha habido doctores en Bellas Artes, con lo cual se había planteado incluso la validez de la carrera de Bellas Artes como una carrera universitaria de rango superior. Tuvieron que optar en hacer doctores en Bellas Artes. Yo recuerdo, no sé si lo conocerán mejor que yo, claro, que a uno de los pintores que quisieron hacer el doctorado, un célebre pintor, pues le dijeron que presentase una tesis y estuviera tal, y entonces presentó un cuadro. Dijo que su tesis era ese cuadro. Naturalmente, lo tuvieron que aceptar, y en este momento, para ser doctor en Bellas Artes, no tiene que hacer uno una tesis histórica sobre las Bellas Artes. Sería ahora al pintor López, por ejemplo, a Chillida, decirle que tenía que hacer, para ser doctor en escultura, hacer un trabajo de 400 folios, no, es un desafuero. Es el mismo problema que ha tenido el mundo militar, que es decir, el que haya un doctorado en ciencias militares todavía no se ha conseguido, pero es uno de los objetivos que a lo largo de todo este periodo ha tenido delante la enseñanza. Bien, en otro ejemplo muy claro de esta utilidad, este deseo de la operatividad de la carrera militar, está en el deporte y la enseñanza. En la Academia General Militar se planteó el tema, estando algunos de los que, por ejemplo, el que se ha tenido que ir ahora, el general, pues lo ha vivido, de por qué no se sustituía la equitación por motocross. Porque claro, la enseñanza en la academia durante muchos años había gimnasia y equitación. ¿Qué sentido tenía la equitación? Hombre, pues había bastantes unidades que se tenían que ir a caballo, tanto en infantería algunas, artillería bastantes más, y la caballería pues iba a caballo. Pero no tenía una utilidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el hablar de unidades a caballo es que eso no era más que para desfiles y para protección, nada más.
¿Qué sentido tenía? Pues hombre, pues que es un deporte interesante, vinculado al mundo militar, porque da corazón, porque da control de sí mismo. Pero había forofos que decían, bueno, pues eso también se puede conseguir con el motocross, echamos a los cadetes con la moto por el campo y verán usted cómo hace calor. Pero la realidad es que estos problemas se planteaban, porque el objetivo de esa enseñanza era conseguir un buen oficial. No era conseguir un buen jinete, no era conseguir un buen... Bien, esta sería la parte de la formación. Pero la academia no solo, la enseñanza militar, no solo buscaba la enseñanza de estas asignaturas, sino buscaba la educación y la instrucción. ¿Qué diferencia se puede centrar? Con todas las dificultades de que los términos en el diccionario de la Academia Española no están suficientemente diferenciados. Pues si hablamos que la enseñanza es los contenidos de la operatividad, de lo que uno tiene que hacer, la educación sería la formación de la personalidad, la madurez de la personalidad, la formación ética de esa persona. Hoy día la universidad no prescinde de la ética, pero da por supuesto que la ética la tiene y de alguna manera poner a los alumnos de la universidad, de ingenieros, por ejemplo, yo tengo un nieto que es de ingeniería genética y le he preguntado, pues te das clase, hombre, algunos nos hablan de la ética, de la genética, pero vamos, desde luego le pones todas las semanas una clase de ética y tienes una manifestación todos los días. Pero resulta que para el mundo militar esto no es así. No es así por una diferencia fundamental, que es que sin una formación, sin una madurez psicológica y sin una formación moral suficiente, caben muchas dudas de la capacidad operativa de ese mando militar. Caben dudas porque no se enfrenta a una máquina, no se enfrenta a una operación o no se enfrenta a un juicio en que es hablar. Se enfrenta a una posibilidad de que le maten o de que él tenga que matar, que le maten sus hombres o que sus hombres tengan que matar. Y eso es un tema muy serio que tiene que formar parte de la formación profunda de esa persona. Y eso exige una madurez. De ahí el que la formación militar durante toda esta época, porque luego ya varía un poquitín más, era en internado, era riguroso internado. La academia, la formación militar ha sido internado, en la que con más o menos facilidad, según cuando ya se era alférez, pues entonces se podía salir los sábados y domingos. No se trataba de aislar al militar de la vida civil, sino que se trataba es de conseguir una formación humana y una madurez humana que solo se puede alcanzar con el internado. No es que yo sea un defensor de la ultranza del internado, pero esto es real. Cuando a mí algunas veces me dicen, ¿y ahora el internado para qué sirve? Yo pregunto, bueno, ¿para qué le sirve? ¿Cómo está de internado o de externado las unidades españolas que están en Afganistán, por ejemplo? Están en internado. ¿Cómo están las del Líbano? ¿Cómo están las de Bosnia? Entonces, es que se puede ir, el de Afganistán puede decir, no, yo voy a vivir en el poblado y me vengo todas las mañanas al toque de Diana. Dura el canto donde dura este señor. Y eso que sucede, en último término, en la situación, no quiero decir nada, en el Sáhara, tú le pones a la gente internada, sí, me voy a vivir en la Jaima y me vengo todos los días en el camello, a la hora de Diana. Esto no es real. Entonces el internado tenía aparte de que tenía una tradición de los colegios, de la enseñanza, incluso de bachillerato, del internado, tenía sigue teniendo una razón de ser de la madurez humana, de saber que tienes que convivir con unas personas, con unos horarios y con una disciplina, y después también de la formación ético-moral. Y por fin hay otra parte tercera. Una era la enseñanza, esto que es la educación, y otra es la instrucción. Y la instrucción sería la capacidad de hacer, la capacidad de combatir, la capacidad de actuar, te pones al frente de una unidad,
el objetivo del teniente es mandar unidades tipo sección en España, según sean de un arma o de otra, es igual, y entonces te tienes que poner al frente de unos hombres para una operación. Entonces lo que no puede ser es que no tengas condiciones físicas, que no sepas hacerlo, que no sepas utilizar el fusil, o que no sepas instruirte, que no sepas manejar. Bueno, pues esta instrucción exige mucho tiempo. Y exige mucho tiempo por lo mismo que le pasa. O sea, que uno va a ver el Circo del Sol y dice, bueno, pues yo lo que hace ese señor ahí en la bombilla, pues a lo mejor lo haría. Sí, bueno, pues usted, si le echa 6 o 7 años, pues a lo mejor consigue coger todas las pelotitas o consigue estar en el balance y no caerse. ¿Por qué? Porque la instrucción tiene mucho de práctica y esa práctica exige mucha atención. Yo puedo contar una anécdota, como no voy a decir el nombre y tal, que estando de profesor en la Academia de Zaragoza, yo solo planteé, que luego no me hicieron caso, al jefe de estudios que diera de baja a un cadete, pero no que lo expulsara, sino que le diera de baja. Cuando me preguntaba el jefe de estudios, bueno, ¿pero qué hace este hombre? Es que es malo, no funciona. No, sí es buenísima persona, pero no tiene ni visión espacial ninguna, ni le gusta el campo. Y claro, si resulta que no le gusta el campo y si le pones en una habitación no tiene ninguna visión espacial, este hombre es un problema para él, el que mande luego una unidad en combate. Pero lo que no se le puede es expulsar, porque es que no hace nada malo, al revés, de usted una medalla, pero facilite y convénzale que lo que tiene que hacer es otra carrera. Luego, estas condiciones, esos 3 objetivos son los que eran vigentes durante este tiempo. Bien, y ya pues un poco por darle vuelta a lo que era la enseñanza en ese tiempo, pues podemos hablar de 2 cosas muy, muy claras. Una es del profesorado y otro de los problemas que se ha planteado, de las polémicas de en los años finales de los años 70, 80 y principios de 90 sobre la enseñanza militar. El problema del profesorado es muy importante porque, claro, el tema de la enseñanza militar está vinculado a quien le enseña. Y entonces, el profesorado en general en las academias militares ha adolecido en la Academia General Militar más que en las academias de las armas, de que en los primeros años, en los primeros 10 o 15 años, el empleo de capitán y comandante lo tenían oficiales que procedían de la guerra civil. Y por lo tanto eran oficiales que, aparte de que conociesen la asignatura, lo que sabían mucho era de vida militar y de combate. Pero claro, si ese oficial, ese capitán, ese comandante daba física, no se le podía exigir que tuviera la licenciatura en física. Lo que sí se le exigía era que se supiera el programa, pero que sobre todo, si lo que iba a enseñar no era física para que ese señor luego fuera a un laboratorio, sino para que supiera física vinculada a los medios que él iba a utilizar después. Y eso lo sabía, lo podía saber. Pero esto daba lugar a que en algunos casos el militar era muy competente en lo suyo militar, pero menos competente en las asignaturas teóricas. Pero en la Academia General Militar, de las armas también, pero sobre todo en la Academia General Militar, había 2 clases de profesores, muy claros, aunque no estuvieran determinados. Unos que eran los que daban las clases teóricas nada más, y otros los que, entre los cuales yo me incluyo, porque yo tuve la suerte de serlo así, en los que no solo tenías clases teóricas, sino que tenías las clases prácticas de instrucción y además hacías los servicios de internado. Luego eras una especie de monitor para algunas cosas, eras tutor para otras cosas y eras profesor para otras cosas. Claro, esto creaba una relación profesor-alumno muy grande, con una gran ventaja para lo que es la madurez humana y la enseñanza, pero con un gran riesgo, que es que naturalmente dependía de qué tutor, qué profesor o qué te tocara. Naturalmente, ¿quién va a dudar de que las institutrices
han sido una pieza clave en la enseñanza femenina, pero la señorita Rottenmeier a la pobre niña la lleva por la amargura del que haya visto dibujos. Pero claro, es que eso no digo que no se pueda evitar, que no es fácil regularlo. Progresivamente se ha ido consiguiendo unos niveles de enseñanza mayor, y hay una anécdota muy curiosa, hay un estudio que se hizo hace ya unos años, que está publicado ahí, de los títulos civiles y militares que tenían los profesores en la Academia General Militar, en las academias militares, y tenían, me parece que salían, si no recuerdo mal, 47 títulos civiles, entre 100 y pico, 200 títulos militares de profesionales, más luego su propio, digamos, dedicación profesional. Luego había un nivel que progresivamente fue siendo bastante más alto. En idiomas, naturalmente, pues España en esos años adolecía de que no sabía inglés casi nadie, ¿no? Vamos, muy poca gente dominaba, por supuesto, el inglés, y entonces, pues las clases de inglés o francés, pues muchas de ellas tenían profesores civiles, y eran los que lo daban. ¿Qué pasa? Pues que progresivamente hubo profesionales militares con títulos del pase y el domina de los idiomas, que además de dar otra carrera podían también dar idiomas a un determinado nivel. Pero eso no deja de ser el paralelismo que estuvo con la universidad, con la vida de la enseñanza general en España. Bien, con respecto, para no olvidarnos, el teniente al salir iba a una unidad, pero se planteaba automáticamente para esa visión integral de la enseñanza que para determinados destinos, por ejemplo, pues un destino muy apetecible, sobre todo en infantería, era operaciones especiales, que era un curso de todo un año, pues era montaña, paracaidismo y tal, pues tenía que hacerlo. Y esos son los de especialización. En artillería pues eran también muchos de electrónica, había un curso especializado de electrónica. Hay cuando ha aparecido la informática, que en estos años no apareció la informática en la sociedad nuestra, hasta los años 70 o 70 y tantos, el que tenía un teléfono móvil, pues el que lo recuerde, eran unos teléfonos que había que ir con una mochila con el cargador, o sea que no había la problemática que hay ahora y que se tratará, me imagino, en las siguientes conferencias. Pues bien, la continuación de la enseñanza con los cursos estaban muy adaptados a las necesidades. Ya había desde cursos de una semana o 15 días, porque lo que se trataba es de enseñarle el nuevo material que había llegado, a cursos de un año, como este de cursos de operaciones especiales, a cursos de 2 años como topografía, etcétera, etcétera. Y luego se completaban, la enseñanza militar se ha completado y sigue completándose ahora más implicado, con dos bases. Una era los cursos de capacitación, que eran los cursos de aptitud para el ascenso, una para el ascenso a comandante, otra para el ascenso a general. Entonces se pusieron esas 2 vallas, cosa que en ese sentido hay que reconocer que es una diferencia y un avance con respecto a las carreras civiles. Yo pienso lo que sería si ahora los médicos dijeran, bueno, además para seguir siendo usted cirujano jefe tiene que hacer un curso de 1 año, y para ser usted director de hospital tiene que hacer otro curso. Entonces esto se pondría muy en cuestión, pero la carrera militar es una cosa que se ha aceptado perfectamente, el que haya unos cursos de capacitación, unos de especialización, y todo partiendo de una formación inicial. Pues bien, sobre esto yo solo quiero terminar ya, porque ya vamos con el tiempo, con respecto a los problemas que se plantearon con la enseñanza. Y digo que hablarlo un poco porque en la base de algunas de las críticas que salieron está la posibilidad de entender el alcance y los objetivos de la enseñanza. En los años 80, 70 y 80 hubo una serie de seminarios y de cursos, hay una serie de trabajos publicados de algunos políticos que todavía están en activo y otros que ya no están, etcétera, en el cual se cuestionó mucho la enseñanza, y se cuestionaba la enseñanza porque se decía que la enseñanza, el mundo militar, estaba politizado.
esta es que la formación se había hecho encerrados en una especie de clausura, y entonces se sacaba unos militares encelados con un sistema político, y que era un conservadorismo. Lo de ruido de sables, los más jóvenes no lo habrán oído, pero los mayores hemos oído permanentemente: hay ruido de sable, como si hubiera un elemento militar. La realidad es que la enseñanza militar pues rompió desde hace muchos años todos estos. Lo que no ha conseguido es convencer a la sociedad de que estaban rotos. Yo he citado ahora el decreto del 64, del 66 sobre la equiparación. En el año 66, en ese decreto, se habla de que no todos los cursos de especialidades se hagan en centros militares, sino que en aquellas especialidades paramilitares que haya una entidad civil que de ese curso se vaya a la organización civil. Esto es del año 66, no es, por lo tanto, es bastante antes incluso de la transición. Por supuesto, después exactamente igual. Lo del profesorado en el año 73, en el decreto de reorganización de la enseñanza militar, se habla del profesorado civil en las academias militares, pero claro, el problema del profesorado civil es que en Zaragoza, por ejemplo, o en Toledo o en otro sitio, un profesor civil puede dar matemáticas. Lo que no puede dar es táctica en el campo, ni despliegue, ni concepto estratégico, ni ninguno de los elementos que son más específicos de la carrera militar. A este respecto, recuerdo que hace bastantes años, no sé si aquí lo recordarán los más jóvenes, en la carrera de medicina se puso un año de matemáticas, porque que duró 2 cursos nada más. ¿Por qué? Pues porque hubo un momento en que se planteó, y en el Congreso se aprovecharon, que naturalmente los médicos tenían que saber estadística, porque para interpretar los análisis y para hacer las cosas y para las máquinas que estaban apareciendo, las nuevas, y entonces había que estudiar estadística, y entonces estudiaron matemática y estadística se estudió, pero claro, entonces se daba la paradoja de que a lo mejor un alumno brillantísimo en anatomía y en todo, pues resulta que pinchaba en estadística y tenía que solucionar problemas de estadística. Se vio que era un contrasentido. Este es el mismo problema que se ha planteado en algunos casos con la enseñanza militar, al no darse cuenta que no se trataba de hacer un militar guerrero, sino al revés, de hacer un militar que fuera combatiente. Porque para hacer un militar guerrero, para hacer el Ultrasur, por ejemplo, no hace falta ningún curso. No hace falta nada más que darle un garrote a una persona e incitarle y decirle a quién le debe dar el golpe. Bueno, pues entonces, para evitar todo esto es por lo que se hizo la carrera militar. Pero la politización del sentido es porque no se ha tenido en cuenta 2 factores muy importantes, y con estos términos, que es dentro de la carrera militar. Una es el funcionariado que adquiere nada más terminar la carrera. Al terminar la carrera y al aprobar, significa que se incorpora a una institución y tiene que estar en condiciones de actuar desde ese mismo momento, con lo cual la enseñanza, aunque pierda altura, tiene que ganar en concreción para ser capaz de. Y después la otra es el sentido conservador que tiene la institución militar. La institución de defensa, la defensa, es fundamentalmente, se defiende algo, y algo es porque existe, y es entonces, por pura tendencia filosófica, así como la Real Academia de la Lengua se puede decir que es una institución conservadora, porque lo que conserva es un idioma, aunque lo vaya actualizando, pero no puede perder su sentido conservador. Pues la carrera militar da un espíritu de valoración de lo que existe, de la comunidad que existe, a la que tiene que existir, no de la que puede existir en el futuro, porque eso no es su función. Bueno, pues el no darse cuenta de estos 2 peones importantísimos de la enseñanza militar, yo creo que ha sido una de las razones por las cuales sigue todavía, en muchos casos, siendo incomprendida el valor y el peso de la carrera militar, y la dificultad de aceptar
tanto el que haya una valoración auténticamente universitaria de la carrera militar, como el que no haya, que se dé el título, por ejemplo, de doctor en ciencias militares o licenciado en ciencias, y esto es lo que ha obligado, una de las consecuencias, aunque me meta ya en temas posteriores, una de las consecuencias que ha tenido es que la riqueza de la enseñanza militar no ha podido tener doctores y, por lo tanto, una valoración de auténtica licenciatura en los centros de enseñanza militar. Y se ha argumentado mucho, con lo cual un doctor en historia, naturalmente que puede dar un título perfecto de historia militar. Uno de los mejores historiadores militares es un civil inglés, Liderhart y tal, y nadie le pone en cuestión a que dé carrera en historia militar. Lo que no se puede dar es la asignatura de estrategia de Oriente Medio, por mucho que se sepa toda la historia anterior. Bueno, pues nada más y muchas gracias, y aunque hayan sido puras pinceladas, eran muchos años y muchos datos los que había que comentar.